Muy buenas tardes, amigos de la Pizarra del DT. Bueno, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes estén viendo este nuevo video de Tactic View, en donde tenemos a otro protagonista y vaya que ha marcado tendencia, especialmente en Paraguay. Es el caso de Fernando Jubero, quien nos va a estar acompañando en el programa de hoy. Vamos a estar conversando acerca de su carrera, de su paso desde sus inicios como scout. También vamos a estar hablando de ese paso como director deportivo en Guaraní y mucho más. Así que para ello le damos la bienvenida a nuestro protagonista. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo Tactical View. Hola, muchas gracias y bueno, un placer conversar con vosotros y sobre todo de eso que tanto nos apasiona y tanto nos gusta que es el fútbol, ¿no? Vamos a empezar precisamente por allá, en el año 2008. Estuviste hasta el 2013 trabajando como scout en el Spar Academy, pero para nadie es un secreto que de ese momento al sol de hoy las tecnologías, especialmente con el tema del scouting, han cambiado demasiado. Para ti, ¿qué tanto han cambiado y cómo hacías en ese momento para llevar y rastrear a los talentos? Bueno, estuvimos trabajando yo estuve trabajando en el proyecto hasta el 2011 y obviamente ha evolucionado tremendamente, ¿no? Nosotros lo que buscábamos sobre todo era jugadores que destacaran mucho por su talento, hacíamos visionado de una cantidad muy grande de jugadores. Y bueno, en ese momento no trabajábamos tanto hoy como hoy en día que se utilizan mucho las plataformas, todo el tema de Big Data y demás, sino que era un poco más buscar características individuales determinadas y sobre todo un poco esa intuición que tienes que desarrollas a base de ver muchos partidos y muchos jugadores. Entonces nosotros lo que buscamos sobre todo era seleccionar jugadores jóvenes y sobre todo nos guiábamos sobre todo más que nada por la intuición y sobre todo por detectar esos jugadores que sobresalían del resto por ese talento natural. Eran jugadores en formación, eran jugadores que no tenían una escuela futbolística, por así decirlo, y bueno, eran jugadores que bueno, lo que buscamos sobre todo era que se expresaran de forma natural, que jugaran como si no se estuviera haciendo una selección y bueno, nosotros nos encargamos un poquito sobre todo de detectar a esos jugadores que sobresalían del resto por su talento natural, ¿no? También trabajaste como scout en el Barcelona, ¿correcto? Cuéntanos en qué Sí. año fue y especialmente en dónde trabajabas, en dónde hacías los scouting para el equipo blaugrana. Sí. Bueno, trabajé desde el 2003 al 2005 y bueno, veíamos veía sobre todo jugadores de categorías formativas y hasta jugadores de categoría sub-23. Ahí era otro tipo de selección, se buscaba ya un perfil mucho más definido en función de la posición que se buscara y bueno, sobre todo se buscaba eso, que al fin y al cabo se adaptara un poco a las características y a la filosofía del club. Y también estuve trabajando en el equipo filial y bueno, también me encargaba de hacer el análisis de los equipos rivales, así que bueno, estuve haciendo esas dos funciones y la verdad que fue una muy buena experiencia. Ahora, al momento de buscar jugadores específicamente para el Barcelona, sabiendo el perfil y especialmente en ese momento del Barcelona que estaba tan inados el tema, ya empezando lo de la Masía y todo esto, ¿en qué zonas lo buscaban o en qué equipos específicamente? ¿Cómo era ese trabajo al momento de identificar algún talento que pudiese llegar a las inferiores de este equipo? Bueno, yo principalmente veía jugadores de España y bueno, se hacían seguimientos, se iban haciendo filtros, se iban pasando filtros y en función de esos filtros, pues bueno, se iba acotando un poco el número de opciones por posición, como te decía. Son jugadores que tienen que tener un perfil muy determinado. Sabemos que el Barcelona es un equipo normalmente por historia que bueno, busca ser un equipo protagonista, un equipo que ataque muy bien y sobre todo muchas veces el perfil ese de jugador también defensor que también tenga una buena salida de balón, ¿no? Entonces, bueno, era
era buscar un poco, sobre todo, jugadores jóvenes sobre todo con potencial para que se pudieran incorporar a las categorías formativas del Barcelona, y sobre todo que se viera una proyección para poder llegar al primer equipo. Llegas a Guaraní como director deportivo y obviamente ya Ujú. tienes un cambio de roles. Hablemos Sí. de esa diferencia en ese momento de tu carrera de pasar de ser scout a director deportivo, las semejanzas incluso en cuanto a esto en tu trabajo, porque sabemos que el director deportivo también tiene ciertas responsabilidades al momento de armar Sí, una plantilla. sí. ¿Qué tanto influyó esa experiencia que habías tenido previamente? Sí, bueno, yo anteriormente había trabajado, también había trabajado como entrenador en categorías formativas, había trabajado como coordinador también en el fútbol base. Entonces, bueno, tenía un poco la visión completa de lo que es el fútbol, ¿no? Desde la parte de las diferentes funciones. Entonces, la función del director deportivo un poco lo que hacía era aglutinar todas esas áreas, ¿no? Entonces, bueno, llegué a Guaraní en enero del 2012, y bueno, empezamos a trabajar. El trabajo más importante fue primero, bueno, yo siempre digo que antes de empezar a hacer cosas, que nos tienes que observar y ver qué son las cosas que se están haciendo bien, qué son las cosas que se tienen que mejorar y bueno, en fin, sobre todo antes de poner, de hacer, creo que es muy importante hacer un análisis del contexto, ¿no? Y bueno, eso es lo que hice, sobre todo durante las primeras semanas, y donde hicimos un trabajo muy importante, porque era uno de los objetivos del club, que era potenciar a jugadores de las categorías formativas para que llegaran al primer equipo. Bueno, pues era trabajar eso, era muy importante el trabajo. Habían dos áreas muy importantes: una era la de captación de jugadores, la de selección de jugadores, y la otra era pues todo el tema relacionado con la formación, ¿no? El desarrollo de programas para el entrenamiento de estos jugadores, y ahí era muy importante la formación a todos los técnicos del club. Entonces, bueno, la primera etapa fue sobre todo con mucho énfasis en ordenar todo el área de categorías formativas, y sobre todo para que los jugadores pudieran llegar a aumentar las posibilidades de que los jugadores llegaran al primer equipo. El objetivo del proyecto era que cada año se incorporaran al primer equipo varios jugadores, y con el tiempo la mayoría de jugadores pues provenieran de las categorías formativas. Y bueno, trabajamos mucho en eso. Después, obviamente, pues bueno, fuimos ampliando las funciones, y como tú decías, pues el tema de planificación, hasta que bueno, llega un momento que bueno, por circunstancias tengo que asumir el primer equipo. El presidente me pide que asuma el primer equipo de una forma temporal, y bueno, y al final pues acabo un poco asumiendo como entrenador principal, y bueno, estoy hasta final del 2015. Y bueno, la verdad que fue una etapa muy bonita, porque bueno, Mal no fue. conseguimos, sí, no, la verdad que fue muy bien, y bueno, sobre todo, pues bueno, conseguimos plasmar todo eso que pretendíamos, que era implantar una filosofía en el club común, desde las categorías formativas hasta el primer equipo, que hubiera una línea de trabajo común en todo el club. Y bueno, conseguimos eso, ¿no? Por una parte, potenciar a muchos jugadores que llegaron al primer equipo. Después también alcanzamos la semifinal de la Copa Libertadores, un año, la verdad, que muy, muy bonito. Y bueno, también estuvimos ahí muy cerquita de alcanzar el campeonato, pero bueno, no pudimos conseguirlo. Pero bueno, la verdad que sobre todo lo más importante fue bueno, que alcanzamos el objetivo un poco de plantarnos en una semifinal de jugadores con prácticamente, una semifinal de Libertadores con prácticamente un 75% de jugadores de las categorías formativas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, era un equipo que jugaba muy bien, que tenía un perfil muy ofensivo. Si no recuerdo mal, fuimos 2 años seguidos el equipo máximo goleador de Sí. Sudamérica, y bueno, un equipo bueno, que jugaba prácticamente de memoria, y que tuvo un muy buen rendimiento. Cuando llegas a Guaraní, después de tu paso y de tu trabajo que realizabas por Europa, ¿tuviste un choque en cuanto a las realidades, tanto en la formación como en estructura, como incluso en la idiosincrasia del jugador de Paraguay?
Bueno, yo creo que obviamente yo siempre desde pequeño, desde muy joven me ha atraído mucho el fútbol sudamericano, siempre era de los que me quedaba por la noche a verlos para pasar del horario que era la Copa América y demás, que era lo que podíamos ver en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, siempre me ha atraído mucho, ¿no? Sobre todo por el fútbol, por la manera en que se vive, la manera en que se juega, y sobre todo por el talento, ¿no? Entonces, yo, por suerte, había también ya viajado mucho, había tenido la posibilidad antes de asumir en Guaraní. Pues bueno, ya había había ido a Paraguay un par de veces y bueno, conocía ya un poco, obviamente no tan exhaustivamente como cuando vives, pero ya tenía bastante información al respecto, ¿no? Y bueno, obviamente está claro, ¿no? Hay dos aspectos fundamentales en la formación de los jugadores. Uno es el aspecto de instalaciones y otro es el aspecto de la formación de los técnicos, ¿no? Yo creo que son aspectos que son los pilares fundamentales para poder desarrollar buenos futbolistas y donde creo que hay que hacer más énfasis. Y obviamente sí que encontré diferencias, pero bueno, antes te comentaba un poquito de esa evaluación que realicé cuando llegué y bueno, sabía que había que trabajar mucho en eso, ¿no? Sobre todo en la formación de los técnicos y sobre todo que lo más importante era convencerlos de que teníamos que seguir una línea para empujar todos en la misma dirección. Y bueno, la verdad que encontré un grupo de trabajo con mucha predisposición y como te digo, eh, conseguimos muchos objetivos de los que nos planteamos. Incluso cuando llegas podríamos decir que hay un antes y un después, porque hay dos realidades bien marcadas. Guaraní pasó de ser un club que compraba, como bien tú comentaste ya en distintas oportunidades, a un club que forma. Ahora, ¿cómo trabajaban en cuanto a las categorías inferiores con respecto a cómo llevaban el primer equipo? En cuanto a idea de juego, modelos, capacitaban, Sí, me imagino, a los entrenadores para que, bueno, los equipos jugaran por lo menos de cierta forma, incluso en categorías sí. inferiores para estar Ujú. listos en el primero, ¿correcto? Sí, 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 así es. Bueno, es lo que comentábamos, ¿no? O sea, lo fundamental era precisamente explicar, marcar una línea de trabajo común para ¿Con qué crear estilo? una. Disculpa que te interrumpa. Bueno, lo que buscábamos era que fuéramos un equipo protagonista, que buscáramos ser un equipo que tuviera el balón, que se asociara, que tuviera intensidad, bueno, que ofensivamente trabajar mucho la amplitud y la profundidad también. Y bueno, en fin y al cabo, intentar pues sobre todo generar equipos de carácter ofensivo, ¿no? Y bueno, la verdad que como te decía, nos pusimos mucho a hacer formación con los entrenadores de las categorías formativas y como hablábamos antes, ¿no? Yo creo que al final lo que marca mucho es los jugadores que tienes y para eso sabes que tienes que definir un poco el perfil de los jugadores que tú necesitas para desarrollar un tipo de fútbol concreto y después explicarles cuáles eran los conceptos importantes y cómo trabajarlos, que al final es lo realmente importante, ¿no? Cómo llevarlo a cabo. Y eso poco a poco, pues bueno, se fue interiorizando, nos pasamos, la verdad que trabajamos muchísimo, pero bueno, la verdad que creamos un grupo muy, muy bueno, que generamos una muy buena relación y bueno, y sobre todo eso, al final conseguimos un poco crear la línea de arriba para abajo, ¿no? De abajo para arriba, que fuera una línea común donde todo el mundo se sintiera identificado con una determinada manera de jugar, como tú dices, el club pasó de ser un club comprador a ser un club formador, porque al final en el fútbol hay una realidad, ¿no? Y es que la parte económica y la parte deportiva al final tienen que ir de la mano. Entonces, creo que no hay mejor inversión para los planteles principales que trabajar bien en las formativas, porque al final es de lo que se nutren los jugadores. Y me parece que el termómetro más importante para un club, para saber cómo están las categorías formativas, es saber cuántos jugadores llegan al primer equipo y sobre todo cuántos se consolidan y sobre todo en saber después si hay la posibilidad pues bueno, de que hayan transferencias porque eso al final repercute en el beneficio del club, ¿no?
Llegaste también a Olimpia y fue en un momento complicado para el equipo, porque estaba, creo que, podríamos llamarlo crisis, tanto económica como deportiva, estaba rozando puestos de descenso, y en tu llegada no solamente logran tener una muy buena racha, sino que además logras que sea un equipo extremadamente competitivo. Te pregunto, ¿qué te hizo tomar la decisión de ir a un equipo que estaba en ese mal momento y cuál fue la clave para darle esa, volteaste la tortilla, como dicen en España, Sí. completamente? Sí. Bueno, la verdad que yo cuando acabé en Guaraní decidí pues tomarme un tiempo, creía que mi ciclo había terminado y bueno, quería tomarme un descanso y bueno, al final tuve varias opciones, me llamaron también de Olimpia y bueno, nos pusimos a trabajar, me parece que era a final de febrero o principios de marzo, si no me equivoco. Y bueno, valoramos, pues bueno, hice un estudio un poquito del equipo, me parece, tuve la sensación que, bueno, que el equipo tenía potencial para crecer y bueno, asumimos el riesgo y la decisión de agarrar el equipo, ¿no? Y la verdad que, bueno, como tú decías, había sido campeón el año anterior, pero no había empezado demasiado bien el campeonato y bueno, estaba pasando por una dinámica negativa, así que bueno, un poco como se dice, ¿no? Hay que llegar un poquito como a buscar, intentar mejorar las cosas, intentar rescatar las cosas que sobre todo en el momento cuando asumimos, buscamos eso, ¿no? Transmitir también a los jugadores las cosas que estaban haciendo bien, porque normalmente parece que cuando llegas a un sitio y las cosas no están yendo bien, solo te enfocas en el aspecto negativo y creo que es muy importante también es un momento pues, para transmitir confianza, ¿no? Y rescatar esas cosas positivas sabiendo que hay cosas que hay que mejorar obviamente porque si no el equipo no estaría pasando por una situación difícil y bueno, la verdad que nos costó un poquito al principio, después agarramos una muy buena racha y bueno, estuvimos también muy cerquita de pelear el título al final. Al final llevamos una seguida de partidos muy grande. Tuvimos también algunas bajas importantes y bueno, al final no se pudo conseguir el objetivo, pero bueno, pudimos levantar esa situación tan difícil por la que estaba pasando el equipo, ¿no? Hay algo que a ti te ha caracterizado y no sé si, yo no creo que sea casualidad, sino más bien creo que es algo que se busca. Duarte Villasanti, por ejemplo, en el caso de Cerro Porteño, talentos que en ese momento eran jóvenes y que marcaron de repente un momento importante en el equipo. ¿Podrías comentarnos cuál es la metodología de trabajo de Cerro? ¿Qué es lo que hace para siempre generar tanto talento joven? Y a eso iba con lo con lo que iniciaba esta pregunta, porque constantemente hay algo que te une al tema de las filosofías de siempre tomar en cuenta a las canteras o siempre tomar en cuenta el talento joven. Ya vamos a hablar, por ejemplo, del jugador que hiciste debutar con apenas 14 años. Entonces parece una constante en tu carrera. Sí, bueno, yo supongo que el hecho también de venir de categorías formativas me hace también identificarme, ¿no? Con los jugadores un poco, pues eso, ¿no? Que vienen de abajo, que tienen que pelear y luchar para llegar al primer equipo. Y después hay otra cosa que también creo que es importante, cada uno tiene su manera o su idea, ¿no? Y yo creo que al final también es importante como entrenador, que obviamente tu objetivo es ganar partidos, pero también es muy importante que seas capaz también de ponerte en el lugar del club para saber qué es lo mejor para el club, ¿no? Y como te decía antes, creo que es muy importante que el club tenga una identidad propia y bueno, qué mejor que los jugadores de la casa. Al final, el jugador de la casa tiene, como se dice vulgarmente, las 3 B, ¿no? Bueno, bonito y barato, ¿no? Y al final es muchas veces, sobre todo en un momento como ahora, pues que es muy importante. Normalmente solo se mira cuando en momentos de dificultad económica, pero creo que hay que hacerlo durante todo el año. En Paraguay, la verdad que como te decía, yo había recorrido ya con el proyecto antes de empezar en Guaraní, la había recorrido ya varias veces, ya hemos hecho selección de jugadores y la verdad que lo que veía es que había un tremendo talento, ¿no? Y bueno, un poquito el escalón ese que faltaba, pues bueno, sobre todo faltaba porque jugadores salen siempre.
muchas veces. Lo que pasa que a veces salen por generación espontánea y hay veces que salen como consecuencia del trabajo, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido se ha mejorado mucho, tanto en infraestructura como a nivel de técnicos en las categorías formativas, porque al final la dificultad muchas veces de las categorías formativas es bueno, el dinero normalmente se va para arriba y después lo que sobra un poco, entre comillas, ¿no? Es lo que se queda para las categorías formativas. Y me parece que estratégicamente es fundamental que los entrenadores de las categorías formativas estén muy bien formados, estén preparados y sobre todo estén reconocidos tanto profesional como económicamente, ¿no? Me parece que eso es un paso fundamental para mejorar el fútbol en general. Y como te decía, yo creo que siempre cuando falta un jugador en alguna posición, pues lo primero que yo hago como norma es mirar si en la casa tenemos a alguien que pueda suplantar esa posición o esa función, ¿no? Y después a partir de ahí, si no hay nadie, pues bueno, ir viendo en el mercado local y si no, pues ir afuera. Pero creo que que es importante un poco seguir esos pasos, sabiendo también que es ahí donde falta un poquito de paciencia, ¿no? Muchas veces, y es que yo Claro. creo que al final, yo creo que también es muy importante no solo llegar, sino consolidarse, ¿no? Muchas veces que llegan muchos jugadores, pero tienen un paso fugaz y se van, y hay que saber también que cuando se invierte en jugadores jóvenes que llegan al primer equipo, pues estás invirtiendo en futuro y muchas veces el rendimiento no va a ser óptimo desde el primer partido, sino que hay que dar un poco de continuidad. Eso va un poquito pero bueno, muchas veces hay mucha presión por los resultados, hay que ganar, entonces el entrenador también se siente presionado y eso muchas veces es un hándicap para que esos jugadores puedan progresar y sobre todo se puedan adaptar a la nueva situación. Vamos a Se puedan estacionarnos en consolidar. Fernando Velar, porque es un caso extremadamente curioso, especialmente porque debuta en un club tan importante como Cerro Porteño a los 14 años. Cuéntanos el contexto, qué Sí. viste en él, qué necesitaba el club en ese momento. Sí, bueno, Fernando debuta en un clásico, como tú comentas. Bueno, yo recuerdo que hacía unas semanas había ido a ver partidos de las categorías formativas y bueno, tenía 14 años, estaba jugando en la sub-15, pero bueno, es un jugador de esos que en la primera jugada ya me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, es un jugador de esos que se te queda, como se dice, en la retina, ¿no? Y la verdad que es un jugador que me gustó mucho, un jugador con mucha clase, muy inteligente y bueno, la verdad que un jugador con una tremenda proyección. Entonces, bueno, lo que hicimos es un plan, ¿no? Yo desde lo vi, pregunté en las categorías formativas un poquito también por él, cómo era como persona y demás. Y bueno, la verdad que me pasaron muy buenas referencias y bueno, el siguiente paso que hice, pues bueno, fue ir a su casa. Fui a su casa a ver a su familia y bueno, hablé con la madre, estaba ahí con su familia y demás, y bueno, le expliqué bueno, que él se iba a incorporar a los entrenamientos con el primer equipo, pero que era muy importante que él no rompiera su rutina habitual. Es decir, Okay. que era muy importante que él continuara yendo a la escuela y que no se distrajera, porque él tenía potencial, pero bueno, hay muchos jugadores con mucho potencial que después se quedan por el Se camino. quedan. Entonces, sí, entonces para mí era muy importante que él no se distrajera y tuviera, sobre todo el día muy organizado, porque suponía un cambio muy grande, ¿no? Imagínate, para un jugador de 14 años Totalmente. pasa bueno, de ser uno más, ir al colegio, al día siguiente, pues bueno, un montón de cámaras y de focos encima. Y la verdad que lo hicimos progresivo, ¿no? Lo llevamos a entrenar, estuvo algunos días entrenando y la verdad que un jugador que no le pesó para nada, tenía unas condiciones extraordinarias y bueno, llegó el día del clásico y bueno, lo hicimos debutar con la fortuna que, bueno, al poco de empezar el partido hizo un gol, ¿no? Así que, bueno, la verdad que fue un recuerdo de esos muy bonitos y bueno, es un jugador obviamente todavía muy, muy joven, está en las categorías formativas está en las selecciones menores y bueno, la verdad que es un jugador con un tremendo potencial, con un tremendo futuro. Yo sé que hay
clubes muy grandes que están también siguiendo sus pasos y bueno, creo que es muy importante lo que hablamos siempre, ¿no? En el futbolista joven, acompañar también la formación esa futbolística con la humana que muchas veces se queda de lado, ¿no? Al final los jugadores no hay que olvidar que son personas y bueno, hay que acompañarlos, ¿no? Tenemos que saber que tienen 14, 15, 16, 17 años con sus inquietudes, con sus motivaciones, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus situaciones personales y creo que ahí es donde creo que los clubes tienen que hacer un esfuerzo importante en realizar ese acompañamiento, ¿no? Al final, muchas veces pasa que los clubes traen a jugadores de otros lugares, los tienen en la residencia del club, pero yo siempre digo lo mismo, en el momento que ese jugador pasa a vivir en el club es su familia, por tanto tiene que preocuparse de su parte afectiva, de su parte sanitaria, de su parte educativa, en fin y al cabo, lo que hace una familia, ¿no? ¿Sabes qué? Pasaste de un club como Guaraní, en donde tenías que hacer ese cambio de ser un club que compraba a uno que formaba, y luego estuviste tanto en Cerro Porteño y también en Libertad, que ya tenían una estructura, si pudiésemos llamarlo así, de formación de jugadores. En el caso de Libertad y de Cerro, ¿qué diferencias notaste en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la estructura de juego, en las categorías inferiores como tal? Bueno, la verdad que en los 4 clubes en los que he estado ahí siempre he encontrado muy buenos jugadores en las categorías formativas y al final, salvo en Guaraní, que mi función fue más amplia, fue un poco haciendo diferentes etapas, tanto en Olimpia como en Libertad, como en Cerro Porteño, la verdad es que bueno, eran clubes con buena infraestructura y con buenos jugadores, ¿no? Y bueno, eso siempre facilita, ¿no? Porque lo que te comentaba, siempre al final uno de los objetivos que es importante para el club y siempre normalmente en los clubes donde he ido pasando, como tú también comentabas antes, pues bueno, hemos intentado también potenciar esos jugadores de la casa y bueno, en el caso, por ejemplo, de Libertad, pues bueno, hubo la transferencia de Jesús Medina que se fue al New York City. La verdad que muchos jugadores se consolidaron en el plantel. La verdad que habían muy buenos jugadores. Bueno, como te comentaba, no quiero particularizar mucho, pero tanto en Guaraní como en Cerro como Olimpia o Libertad, la verdad es que a nivel de categorías formativas existen muy buenos jugadores y bueno, obviamente siempre con aspectos que creo que se pueden mejorar, creo que también se ha mejorado mucho de un tiempo para acá, pero bueno, creo que hay que seguir insistiendo porque ahí es un poquito eh, donde hay que cosechar para poder recoger, para poder sembrar, hay que sembrar para poder recoger después, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay más margen de mejora. Blas Riveros, por ejemplo, Ferreira, Medina, que tú lo mencionaste, son algunos de los jugadores bueno, que estuvieron bastante jóvenes en Libertad en esa etapa en la que tú estuviste como técnico. ¿Tendrás alguna anécdota en cuanto a algún jugador de categorías inferiores que de repente tú le hayas visto un potencial en otra posición y cómo fue, si tienes esa anécdota, en cambiarlo de esa posición, tratar de que se sienta cómodo, de acuerdo también a las características que tuviste y que el jugador no sabía ni siquiera que podía aprovechar? Bueno, siempre, bueno, al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Por encima de todo siempre tiene que primar el beneficio del equipo, ¿no? Entonces, lo que intento siempre es transmitir un poco eso, ¿no? Yo creo que el jugador que es capaz de adaptarse a diferentes posiciones, lo que hace al final es ayudar al entrenador a tomar decisiones y sobre todo también al jugador también le ayuda a estar más disponible, ¿no? Porque para que pueda cumplir diferentes roles, ¿no? Entonces, bueno, han habido casos de jugadores que han jugado volantes de central, que han acabado jugando de lateral o de volante por fuera. Bueno, hay infinidad de casos, pero yo creo que al final
por encima de un poco de la anécdota que pueden haber con muchos jugadores, sobre todo yo creo que al final lo importante es que lo más importante es que puedas argumentar al jugador el porqué de eso. Obviamente, primero porque es lo mejor para el equipo, pero después también argumentar que sus características se pueden adaptar perfectamente a la posición o a la función que tú después le vas a solicitar en el partido, ¿no? ¿Sabes qué? Me surgió una pregunta ahora mientras estábamos hablando de todo este tema de las categorías inferiores. ¿Tendrás más o menos una cuenta, ya sé que no debe ser exacta, pero de la cantidad de jugadores que has hecho debutar en este tiempo que estuviste como técnico? La verdad que no, pero la verdad que han debutado bastantes, pero no llevo un control exacto pero bueno, siempre, como te digo, siempre hemos intentado que tengan su lugar y bueno, sobre todo que creo que siempre digo lo mismo. Yo creo que para los jugadores de las categorías formativas, al final lo que se fijan es en lo que pasa arriba, ¿no? Que es el plantel principal, el primer equipo. Entonces, creo que la mejor motivación que hay para un jugador de las categorías formativas es que ve que un compañero que está sentado a su lado un lunes, al lunes siguiente lo está viendo a lo mejor, o el domingo está viéndolo por televisión, ¿no? Creo que eso, más motivación que esa no hay, ¿no? Entonces, cuando los jugadores ven esas situaciones que se dan, que el club también potencia y proyecta a los jugadores, creo que eso es un tremendo feedback para todos, no solo para los jugadores, para los jugadores, para los técnicos, porque al final es lo que da la razón de ser a las categorías formativas, ¿no? Creo que al final el objetivo de las categorías formativas tiene que ser ese, formar jugadores para proyectarlos y prepararlos para que lleguen al primer equipo, y es ahí donde creo que el termómetro, como te decía antes, tiene que ser ese, ¿no? Cuántos jugadores llegan y en qué situación llegan y si se consolidan o no, porque yo te puedo decir que he hecho debutar a 30 jugadores, pero si al final los he hecho debutar 30 minutos y nunca más se supo, no Claro. me parece un factor para valorable, ¿sabes? Me parece que es más interesante cuántos jugadores se consolidan. Eso me parece que es el objetivo un poquito que tiene que tener un club, porque, bueno, pasó en Paraguay, por ejemplo, con la regla del sub-19, bueno, debutaron infinidad de jugadores, pero claro, no había un número Ahí de quedaron. minutos ni nada, y bueno, había jugadores que jugaban 5 minutos, había jugadores que se consolidaron y bueno, la verdad que se potenciaron mucho, pero bueno, fue una experiencia muy, muy variada en cuanto a resultados, ¿no? Cuando sucede eso, ¿cuál crees que es el factor fundamental? Porque sí hemos visto, incluso en Venezuela, por ejemplo, está el tema de la regla del juvenil, ahora estás comentando también la regla que hubo en Paraguay. ¿Cuál crees que es el problema de esos jugadores que debutan y que luego se quedan en el camino? ¿Crees que es algo deportivo? ¿Crees que es algo que influye en cuanto a lo personal como tal? Bueno, yo como te decía, creo que primero, creo que en la vida tiene que funcionar la meritocracia, ¿no? Yo creo que tienes que llegar por méritos. Entonces, Claro. cuando pones a un jugador por la edad y no está preparado, pues lo normal es que no te salga bien, ¿no? Entonces, hay muchos factores. Yo creo que obviamente un factor importante es el futbolístico, pero bueno, después también está el tema de maduración, cómo se soporta el estrés, cómo soportan determinadas situaciones, son cambios muy, muy grandes. Entonces, yo creo que ahí es donde creo que la preparación mental de un futbolista es muy importante. Por eso te comentaba antes, ¿no? Que me parece fundamental que cuando un jugador está en las categorías formativas de un club, no olvidarse de todo eso que necesita, ¿no? Todo ese acompañamiento, porque eso al final son sus pilares porque al final todo el mundo pasa por momentos difíciles. Y bueno, hay jugadores que maduran antes, jugadores que maduran después, jugadores que explotan antes, jugadores que explotan después, pero lo importante es que esos pilares sean suficientemente sólidos para que puedan, en los momentos difíciles, que todos van a pasar por momentos difíciles, pues le permita seguir adelante, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es un trabajo que me parece que es fundamental y que me parece que tiene que estar instalado en el modelo de club, ¿no? Voy a leer acá algo que dijo Ángel Lucena, por eso lo voy a leer porque es con comillas y Ah, todo. Él comentaba en el 2017, Jubera nos sorprendió contra Olimpia, nos dijo cómo se iba a dar el partido y así fue. Y además en Paraguay, el periodista Pablo Pedrero relacionó esa frase al capítulo del libro Código Mourinho, que se titula uh-huh, Diseña el futuro que deseas, que es convertir la estrategia en un reto. ¿Cómo llega un uh-huh. entrenador a ese nivel? O sea,
hablemos de ese punto, específicamente de eso que comentaba Ángel en ese encuentro frente a Olimpia. ¿Cómo se llega a ese punto de conocer cómo se va a dar el partido y que sea así? Bueno, hombre, obviamente pues hay un trabajo de análisis, hay un trabajo de estudio de los rivales, de conocimiento de la competencia, porque ya llevaba, conoces, al final pues te ayuda, obviamente es una ventaja siempre conocer la competición, ¿no? Y bueno, teníamos muy bien estudiado al rival. Era un partido que era fundamental para nosotros porque nos estábamos jugando el campeonato y era un partido muy complicado. Y bueno, tú como entrenador siempre tienes una idea del partido que crees que va a pasar, que va a suceder, ¿no? Y bueno, tiene, a veces sucede y bueno, hay a veces que una jugada en el minuto 2, una expulsión, un gol en contra y cambia totalmente el guión, ¿no? Pero bueno, siempre, como entrenadores, siempre tenemos una idea de lo que creemos que va a suceder en el partido. Y bueno, ese partido, precisamente, bueno, pues todo lo que habíamos estado conversando, pues bueno, se reflejó después en el partido. Pudimos conseguir una victoria que nos dio ese empujón y bueno, que al fin y al cabo fue uno de los partidos importantes para poder al final conseguir el campeonato, ¿no? Y como te decía antes, yo creo que al final la parte de estudio y análisis de los rivales es muy importante, pero creo que tú como entrenador es importante que no te apartes de tu idea. Yo creo que tienes que ser fiel a tu idea, ser fiel a tu estilo y obviamente después tienes que hacer ajustes, tienes que hacer correcciones, tienes que hacer pequeñas adaptaciones, pero salvo que haya una situación muy extrema porque te has quedado con un jugador menos o ha habido alguna lesión y demás, creo que es muy importante pues eso, ¿no? Seguir con tu idea, con tu filosofía, independientemente de todo, ¿no? Por encima de todo. Mencionamos lo de la Copa Libertadores, pero yo quisiera regresar a ese momento y hablar de tu experiencia en una competencia tan importante. Algunos dicen que en la Champions prima lo mental por encima de lo Bien. táctico, incluso el peso histórico de la camiseta. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste en Copa Libertadores? Llegaste a semifinales y además te eliminó el equipo que quedó campeón ese año. Sí, bueno, la verdad que bueno, fue una experiencia muy emotiva, ¿no? Porque aparte ya conseguimos una cosa muy difícil que fue clasificar ya a octavos de final, ya en ese momento era algo muy histórico, primero porque Guaraní llevaba ya bastantes años sin jugar una Copa Libertadores y porque los resultados no habían sido buenos históricamente en los años anteriores. Entonces, bueno, empezamos el primer partido empatando en casa con Sporting Cristal, después, si no recuerdo mal, fuimos a campo de Racing, que en ese momento estaba Milito, Coca como entrenador, la verdad que tenían un tremendo equipo, había quedado campeón el año pasado en Argentino, perdimos 4-1 y eso fue un momento de crisis un poquito, ¿no? De ese momento que te tienes que parar, sentar, reflexionar y bueno, tomamos algunas decisiones, hicimos algunos ajustes y bueno, a partir de ahí el equipo cambió la dinámica y como que aprendió la lección, ¿no? De la Copa. La Copa Libertadores es una experiencia, un torneo muy particular. Obviamente creo que ha aumentado en estos últimos años, creo que el nivel es mucho más alto con la nueva normativa, ¿no? Hay muchos más equipos Uh -huh. argentinos, bueno, ahora están los mejores equipos de Sudamérica, ahora están en la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, al final pasamos a octavos de final y precisamente en el partido de vuelta les ganamos a Racing y al final nos clasificamos. Y bueno, nos volvió a tocar por esas cosas de la vida, octavos de final otra vez contra Racing, bueno, que era un poco un momento estaban pasando por un muy buen momento. Y bueno, jugamos contra ellos, les ganamos de local, pudimos al final empatar en Avellaneda, un partido muy complicado, muy difícil. Y después, bueno, nos tocó... no, perdón, en octavos nos tocó Corinthians, perdón. En octavos nos tocó Corinthians, Corinthians, en ¿cierto? cuarto Racing. En octavos nos tocó, perdón, en octavos nos tocó Corinthians, que era un poquito un equipo en ese momento que era algo como si hablaras hoy del Manchester City en Europa o un equipo, ¿no? Era un equipo prácticamente que era imbatible. Nadie nos daba ni una posibilidad para pasar. Entonces,
bueno, la verdad que hicimos un partido muy serio en nuestra casa. Ellos tenían un equipazo con Guerrero arriba y demás. Pero bueno, nosotros sabemos que debemos de hacer un partido inteligente y esperar nuestro momento. Hablamos que tenemos que tener tranquilidad, que tenemos que tener paciencia. Y bueno, pudimos ganar en casa. Conseguir un resultado muy bueno como fue ganar 2-0. Después fuimos a jugar a, a su cancha y bueno, fue un partido muy, muy difícil, sobre todo los primeros 20-30 minutos nos costó muchísimo, pero bueno, una vez pasamos ese tiempo, después nos pudimos acomodar mejor y bueno, llegar a cuartos de final, donde te comentaba antes que bueno, nos volvimos a enfrentar a Racing y bueno, y en las semifinales lo que te comentaba, ¿no? Veníamos de eliminar a Corinthians en octavos, que al final acaba siendo el campeón de Brasil Ujú. antes de tiempo, a Racing que había quedado campeón y bueno, nos toca River, ¿no? Ahí también tuvimos un inconveniente y es que nosotros estábamos en nuestro mejor momento, ahí es donde estábamos nosotros en nuestro mejor momento, no, tanto en octavos como en cuartos no habíamos encajado de ningún gol y en la fase de grupos llevamos varios partidos también sin encajar. Entonces vino el parón ese que estuvimos prácticamente 2 meses, hubo el corte ese de, de verano, creo que era por la Copa América, si no recuerdo mal. Y bueno, ahí nosotros, claro, vienes de tener un ritmo de juego, una intensidad de partidos y demás, hay ese parón y después nos tocó contra River las semifinales, que bueno, como decías tú, a la postre fue campeón. La verdad que con un muy buen equipo, un equipo que era muy práctico, muy, muy sólido y bueno, perdimos en su casa, después hicimos el 1-0 y bueno, cuando estábamos cerquita de poder hacer el segundo, al final nos hicieron el 1-1, pero bueno, la verdad que fue una copa muy, muy bonita, muy emotiva y la verdad que un gran recuerdo, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que fueron las claves de ese equipo de Guaraní que llegó a las semifinales de Copa Libertadores, tanto en lo deportivo como en lo directivo también? Sí, bueno, yo creo que obviamente primero tener buenos jugadores, ¿no? O sea, Ujú. sin eso es muy, muy difícil, ¿no? Pero sobre todo al final yo creo que pasa mucho por la continuidad. Yo creo que es importante la continuidad porque todos los equipos tienen buenos momentos, tienen momentos malos y yo creo que en los momentos malos es donde es importante que, bueno, el cuerpo técnico y los jugadores se sientan apoyados. Y bueno, en Guaraní yo asumí en 2013, a mediados de 2013, y claro, cuando el equipo, pues bueno, si sobre una base vas construyendo y la idea, pues cada año vas mejorando y subes un escalón y tienes claro cuáles son tus objetivos y te adaptas un poco a las circunstancias del equipo, al final la estabilidad me parece que es un factor fundamental. Yo creo que por desgracia cada vez en el fútbol hay menos paciencia, se busca más el resultado inmediato, Ujú. siempre se están buscando culpables y creo que, bueno, en ese sentido creo que es uno de los aspectos donde creo que hay que mejorar y precisamente ese equipo lo que tuvo mucho es eso, ¿no? Es una base de jugadores que, bueno, obviamente se fueron haciendo incorporaciones cada año, pero pocas incorporaciones para posiciones muy, muy concretas. Era un grupo que era una familia, la verdad que había un ambiente excelente y al final creo que cuando se suma la estabilidad con el trabajo, con la cohesión del equipo, la verdad que el equipo siempre es mucho más fuerte y eso yo creo que esa fue una de las claves, porque la verdad que fue un semestre disputábamos 2 partidos eh, imagínate que durante el torneo de apertura jugamos los partidos hasta los cuartos de final. Es decir, Ujú. jugamos 6 o 8 10 partidos más los del torneo local 22. Jugamos 32 partidos, eran prácticamente cada 3 o 4 días teníamos partido. Entonces convivimos Ujú. mucho, viajamos mucho. Entonces, bueno, la clave sobre todo fue esa, ¿no? Fue el ambiente y sobre todo lo que te digo, yo creo que la continuidad al final del trabajo, que es lo que te permite también poder valorar si se consiguen los objetivos, ¿no?
Y lo más irónico de todo en el caso de Guaraní es que llegabas como técnico interino, por un Sí, tema sí, de sí, sí. ocupar ese Sí, espacio que se había ido. sí, porque yo había venido a realizar otra función y bueno, sabía que entrar como entrenador era apartarme un poquito de todo lo otro, ¿no? Entonces, pues, sabes que cuando entras como entrenador, pues bueno, te absorbe mucho, entonces no puedes estar en todas partes. Y bueno, mi objetivo, yo llegué a Guaraní pues un poco con ese objetivo, ¿no? Hacer un proyecto más global, más integral de todo el club. Y bueno, al principio era muy reacio, asumí unos partidos, pero bueno, al final, pues bueno, por las circunstancias me tocó quedarme y bueno, el presidente me va diciendo que estaba buscando entrenador, así que fuimos tirando hasta el final, sí, sí, sí. Más allá del hecho de haber dejado en la historia que llegaron a las semifinales, eliminando al Corinthians, como ya comentaste, eliminando a Mm. Racing, siendo eliminados por River, que quedó campeón, ¿sientes que tu mayor logro dentro de Guaraní fue precisamente el dejar la base de ser un equipo que produzca talento como tal? ¿Sientes que ese es tu mayor logro en Guaraní? Bueno, yo creo que es uno de los aspectos que teníamos marcados como prioritarios en el club, ¿no? De que el club tenga identidad propia y, como te decía al principio, mejor, los que mejor entienden la identidad del club son los jugadores que vienen de abajo. Entonces, era una de las cosas realmente importantes. Obviamente también al final tienes que acompañarlo por éxitos deportivos y también, obviamente, porque eso se traduzca también en un rendimiento para el club y en ese caso, pues bueno, como te decía, pues también hubieron muchos ingresos por venta de jugadores. Yo creo que es una de las cosas que la verdad que sí, que estoy muy, muy orgulloso y bueno, la verdad que como te digo, me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Ahora, bueno, para nadie es un secreto que en Paraguay están maravillados especialmente por las formas de tus equipos, porque además conocemos especialmente el estilo de juego del paraguayo, que normalmente es un poco más directo, no le gusta tanto ese juego de toque, esto, aquello. Mm. ¿Tuviste algún tipo de choque cuando tomabas los equipos en cuanto a tu estilo de juego, que es algo que llevaste a lo largo de los 4 equipos que dirigiste en Paraguay? Bueno, yo como te decía al principio, yo creo que al final tienes que jugar a algo, tienes que creer en algo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que intento transmitir a mis equipos es la manera en que a mí me gusta jugar y bueno, al final yo me siento cómodo, me siento cómodo cuando mis equipos tienen el balón, cuando son protagonistas, cuando buscan la portería rival, me siento muy incómodo pues bueno, cuando me toca defender mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, siempre lo que intentamos es transmitir esa filosofía. Obviamente, después tú te tienes que adaptar a los jugadores que tienes en el plantel, pero sí que nos gusta caracterizarnos precisamente por eso, ¿no? Por ser un equipo que se caracteriza sobre todo porque cuando la gente lo vea, pues disfrute, ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos intentado llegar a los equipos de esa manera. Y bueno, tradicionalmente sí que es verdad que en Paraguay siempre ha habido más tendencia al juego más directo, que yo siempre digo lo mismo, no es ni mejor ni peor que otros juegos. O sea, yo creo que al Un final hay estilo. que todo respetable y demás, pero bueno, yo creo que también hoy en día en Paraguay hay muchos equipos que también intentan jugar a fútbol y que les gusta también jugar combinativo, asociativo y bueno, que están jugando muy bien. Voy a decirte algunos nombres de entrenadores españoles y ya te voy a comentar el por qué, ¿no? Por ejemplo, Xavier, Miguel Ángel Portugal, Beñat San José, incluso usted, Fernando, el caso de Miguel Ángel Ramírez, entrenadores españoles que, bueno, poco a poco van sumándose o se sumaron al fútbol sudamericano. ¿Crees que cada vez más se está viendo este auge? Además, lo estamos viendo con técnicos portugueses en el Brasileirao, por ejemplo, de técnicos europeos que se interesen en el sudamericano. ¿Y qué tanto crees que ustedes con esa idiosincrasia del fútbol europeo de tener buen toque de balón puedan aportar al fútbol sudamericano, especialmente en cuanto a estilo de juego? Bueno, yo creo que hoy en día todo está muy, muy globalizado, ¿no? Y bueno, el hecho de tener mucha información de cualquier parte del mundo al final pues permite eso, ¿no? Que los entrenadores vayan de un lado para otro, que los jugadores se muevan de un club para otro y demás. Y bueno, yo creo que obviamente
en el mundo el fútbol más competitivo es el fútbol europeo y bueno, obviamente, pues bueno, yo creo que a nivel de formación creo que hay una muy buena formación de los técnicos, que no es suficiente para llegar a los países, porque al final yo creo que lo más importante es que la persona que llega tenga esa capacidad de adaptación, ¿no? Pero bueno, pero si al final, si se junta esa formación del técnico obviamente con la motivación y la ilusión por el lugar donde va a trabajar, más esa adaptación, al final pues creo que obviamente ayuda a los clubes, que al final lo que quieren pues es eso, es mejorar a sus jugadores, es obviamente ganar partidos, ganar títulos, que esos jugadores cada vez estén mejor formados y que obviamente que esos jugadores puedan dar el salto a otras ligas más importantes, ¿no? Creo que es el objetivo principal y ahí yo creo es donde hay más influencia. Y sumado al tema del estilo de juego, bueno, para nadie es un secreto, especialmente en Sudamérica, que quizás y en algunas ligas o en algunos equipos hay un tema de déficit de no solamente de canteras, de infraestructura también. ¿Crees que el hecho de que lleguen técnicos de Europa permite que puedan tener otra visión en cuanto a cómo se trabaja en el otro continente en cuanto a justamente esto, categorías inferiores, infraestructura, planes de trabajo, incluso en cuanto a directiva? Sí, como te comentaba, yo creo que hay dos pilares fundamentales en las categorías formativas. Uno es el tema de infraestructura, de instalaciones, y el otro es el de los técnicos, ¿no? Casi me atrevería a decir que es más importante el segundo que el primero, porque si tienes buenas instalaciones pero no tienes buenos técnicos, al final no vas a conseguir muchos resultados. Lo ideal obviamente es que vayan los dos de la mano, pero sí, obviamente siempre que venga, yo creo que es muy importante conocer, ver, poder comparar. No todo sirve para todos los lugares, como te decía al principio, creo que también es importante, pues bueno, ver el contexto a dónde vas, qué recursos tienes disponibles, qué se puede mejorar. A lo mejor vas a un lugar y la infraestructura es la que es y no hay posibilidad de mejora, pero siempre hay aspectos que sí que se pueden mejorar. Entonces es muy importante que, bueno, que gente puede ser de Europa, pero puede ser de cualquier otro país. Yo creo que en Sudamérica hay gente también muy preparada Sin y duda. creo y que, bueno, que al final yo creo que lo importante es haber podido tener esas experiencias de poder haber vivido en lugares diferentes, visitado lugares diferentes, culturas, clubes, categorías, porque al final eso es lo que te da una amplitud de miras y te permite saber qué aspectos son importantes para mejorar, ¿no? Yo tengo, como te digo, muy claro cuáles son los pilares para el desarrollo de un futbolista y bueno, siempre es muy importante pues ese punto de vista exterior que ayuda a enriquecer, ¿no? El propio. Hablando de culturas y de conocer, diste un salto, bueno, del cielo a la tierra cuando fuiste a Japón. Podemos hablar de las características, de las diferencias en cuanto al futbolista español, al futbolista paraguayo y al futbolista nipón. Bueno, la verdad que da para escribir un libro, es un poco, Es demasiada la diferencia. sí, bueno, al final, bueno, yo creo que, como te decía, ¿no? Al final dependemos mucho de la cultura que tenemos como personas y la formación, ¿no? Como persona y como futbolista. Entonces es difícil un poco hacer un resumen, ¿no? Por ejemplo, lo que sí que te diría comparando, en Japón el jugador es muy disciplinado, es muy profesional, necesita tener todo muy estructurado y bueno, así como, y sobre todo tener las órdenes muy cerradas, ¿no? Ok. Muy dirigidas, ¿no? Yo creo que en Sudamérica o en España, bueno, hay mucha más esa facilidad para la toma de decisiones, precisamente se entrena precisamente en situaciones complejas donde constantemente el jugador tiene que estar tomando decisiones, ¿no? Y bueno, ahí es un poquito donde hay más diferencias, ¿no? Diría que el jugador sudamericano o europeo tiene
más facilidad para eso, para la toma de decisiones y muchas veces también esa picardía, esa viveza, ¿no? que tiene el futbolista. Y en cambio en Japón, pues bueno, necesita un poquito todo más pautado, más estructurado y bueno, sobre todo un guión mucho más cerrado, ¿no? Y en cuanto a, ya para ir cerrando, en cuanto a categorías inferiores, ¿qué notaste en cuanto a la formación, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a lo que se vivió en Paraguay y Japón? Bueno, la verdad bueno, como te decía, en Paraguay ha mejorado mucho en infraestructura estos últimos años. Y bueno, en Japón, la verdad que el club donde estaba tenía una muy buena infraestructura para categorías formativas, tenía muy buenos jugadores y bueno, la verdad que jugadores muy técnicos, muy habilidosos y la verdad que tenían mucho potencial, ¿no? Eh, la diferencia a lo mejor es en categorías formativas, es que si tú quieres un jugador en Sudamérica, por ejemplo, necesitas un jugador porque quieres ver a determinado jugador, lo avisas y al día siguiente viene. En Japón no, en Japón lo avisas y Okay. al día siguiente no viene porque tiene que ir al colegio, ¿me entiendes? Entonces, Uh-huh. ahí tienen muy claro cuáles son las prioridades. Entonces, bueno, los jugadores están hasta los 18 años en el club y a partir de ahí, pues bueno, ahí es diferente también porque está la liga universitaria que es muy fuerte y muchos jugadores pues pasan a la liga universitaria si no den salto al fútbol profesional, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos aspectos que creo que también, bueno, donde creo que hay mucho margen de mejora, pero la verdad que fue una experiencia también muy enriquecedora, muy bonita y sobre todo con un contraste en general tremendo, ¿no? A nivel de cultura, a nivel de futbolístico, a nivel de todo, la verdad que es una experiencia que me ha gustado mucho. Esta es la última pregunta de esta entrevista que la verdad te agradezco porque hemos aprendido, hemos disfrutado muchísimo. Ya hablamos de tu estilo, pero ¿tienes un esquema como tal específico en el que te guste jugar? Bueno, mira, yo creo que, como te decía, lo más importante para mí es más que el sistema, es la idea de juego, ¿no? Que tú tengas que a qué concepto le vas a dar más importancia. Entonces, al final te tienes que primero, yo soy partidario primero de analizar qué tengo y sobre todo lo más importante para mí es que los mejores estén en el campo. Entonces, Uh-huh. si tengo que jugar 3-4-3 por las características de mis jugadores, porque los que creo que más rendimiento van a tener, yo creo que la función del entrenador, sobre todo, es muy importante el entrenamiento con los jugadores, es muy importante la gestión con el vestuario, sobre todo en momentos de dificultad, es muy importante pues bueno, la conformación del plantel, pero el plasmar la idea de juego. Pero ya te digo, después es muy importante que te puedas ir adaptando, ¿no? Por ejemplo, en Libertad nosotros empezamos jugando con 3-4-3, después cambiamos a 4-3-3 y acabamos acabando el campeonato jugando con 4-2-3-1 y 4-4-2. Es decir, que un poquito también muchas veces los rivales te estudian, te contrarrestan y tú también tienes que tener la suficiente capacidad para no cerrarte. Yo me gusta jugar 4-2-3-1, me gusta jugar con 3 atrás. Creo que en ese sentido en Guaraní, por ejemplo, que hablábamos al principio también, empezamos jugando con 4, acabamos jugando con 3 en el fondo. Es decir, creo que es Uh-huh. importante esa flexibilidad y yo no le di tanta importancia al sistema de juego porque en cuanto el balón empieza a rodar, si estás en fase ofensiva, en defensiva, ya todo el dibujo cambia, pero sí que sobre todo lo que sí que es importante los principios de juego que tú priorizas y al fin y al cabo el modelo de juego que tú pretendes con tu equipo, ¿no? Fernando, de verdad para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte, Gracias. agradecerte por acompañarnos en un nuevo Tactical View. La verdad es que, bueno, felicitarte por tu carrera, esperando que pronto llegue algún nuevo proyecto. No sé si tienes en mente algo para dirigir o incluso como director deportivo, pero si es así, bueno, desearte el mayor de los éxitos y, bueno, la pizarra del DT es tu casa.
Bueno, muchas gracias, ha sido un placer conversar con vosotros y nada, desearos muchos éxitos y bueno, la verdad que es muy interesante, pues bueno, que los entrenadores tengan un formato también para poder explicar su visión, como es el caso y nada, como te decía, ha sido un gran placer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos en un próximo Tactical View.